Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar estudiando este tema en el módulo 6 de Catalyst Missions en la parte académica, en que estamos discutiendo y estudiando el tema de la homilética, la predicación y la oralidad. Y habiendo hablado de los fundamentos de la predicación, y simplemente para recordarles, los fundamentos son la meta de la predicación, que es la gloria de Dios, el fundamento de la predicación, la cruz de Cristo, que hace posible que ofrezcamos a los pecadores la invitación de entrar para ver la gloria de Dios, y también el don de la predicación, que es el Espíritu Santo, que no podemos predicar si no dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos en esta obra. Entonces, esos son los fundamentos de la predicación, y también hemos visto de un otro pastor que se llama Sugel Michelin sobre la ancla teológica de la predicación y los 3 ganchos de la ancla teológica. Y este es realmente el fundamento sobre lo cual predicamos la palabra de Dios de una manera bíblica. Entonces, hemos hablado de los fundamentos de la predicación, y ahora queremos entrar en la segunda lección de la predicación y la oralidad, de la homilética, que es construyendo sermones. Vamos a entrar en este tema de cómo construir un sermón, cómo usar las herramientas que hemos aprendido en la hermenéutica, en cómo hacer la exégesis de un pasaje y aplicar estas herramientas para formar un sermón que vamos a predicar y aplicar a un contexto moderno en nuestras iglesias hoy día. Entonces yo voy a orar primero y después vamos a continuar en este estudio de cómo construir sermones. Padre amado, muchísimas gracias. Mi Señor, confesamos que necesitamos de tu ayuda en esta obra. Mi Señor, no tenemos lo que necesitamos para entender, mi Señor, pero te pedimos por el Espíritu Santo que tú nos des la iluminación y que, mi Señor, tú nos des la sabiduría para poder aplicar la palabra a nuestras vidas, mi Señor. Y también que tú nos des, mi Señor, la habilidad por el Espíritu de predicar tu palabra fielmente y también con poder. Ayúdanos a aprender, mi Señor, de cómo hacer esto aún mejor, para que podamos ser más y más como Pablo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. Ayúdanos a hacer eso, mi Señor, para la gloria de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos a las notas, vamos a encontrar que en la lección 2 estamos hablando de construyendo el sermón, etapas 1 y 2. Y en estas etapas vamos a estudiar cómo acercarnos a un pasaje específico y también cómo ver el contexto del dicho pasaje. Pero debemos desde el principio decir esto: una filosofía de predicación expositiva presenta un aspecto valioso de la homilética. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos en esta frase, predicación expositiva, porque este es un término o 2 términos muy importantes. Bueno, ¿qué es la predicación expositiva? Debemos entender completamente la importancia real de la predicación expositiva. La predicación expositiva no es más que la comunicación de un concepto bíblico. La predicación expositiva es un compromiso de parte del predicador de comunicar lo que la Biblia dice. Podríamos decirlo de esa manera, de comunicar el concepto bíblico de cada pasaje. Dado que predicación expositiva comunica un concepto bíblico,
y el concepto bíblico principal de cada pasaje, debemos hacernos la pregunta, ¿qué concepto comunicamos? Y para la respuesta, yo quiero que ustedes subrayen, se enfoquen en esta idea que es la idea principal o la gran idea. Yo voy a usar el término la gran idea. La primera parte de construir un sermón es entender qué es o qué queremos decir con este término, la gran idea. La gran idea o la idea principal. Bueno, mira lo que dice aquí en las notas. La gran idea o la idea principal representa una sola idea dominante que recibe apoyo de todas las demás ideas, explicaciones, interpretaciones, ilustraciones, aplicaciones, etcétera, que contiene un sermón. Mira esto es muy importante. Cada sermón, tenemos la convicción de que cada sermón debe tener una idea dominante o una gran idea o una idea principal que todas las demás ideas, explicaciones, interpretaciones, ilustraciones, aplicaciones apoyan. Déjenme decir eso de nuevo, porque esto es muy importante. Tenemos la convicción de que cada sermón debe tener una idea dominante, una gran idea, una idea principal, una idea dominante que todas las demás ideas, aplicaciones, explicaciones, interpretaciones, ilustraciones apoyan. Y tal vez, tal vez estás preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo dos razones. Uno es mucho más importante que la otra. Pero déjame darle la primera razón de menos importancia. La primera razón es porque es más fácil para la audiencia recordar, es más fácil de entender, es más fácil para ellos seguir. Yo uso el ejemplo de un rifle versus una escopeta. Cuando una escopeta dispara, las balas se dispersan a varios lugares. O en un patrón. Entonces, tú tienes con una escopeta balas que se dispersan en un patrón, así. Muchas veces los sermones son así. Ellos tienen una idea aquí, otra idea aquí, otra idea aquí, otra idea aquí. Y las ideas no se relacionan y el predicador no desarrolla ninguna de las ideas de tal manera que la audiencia puede entenderlo y recordarlo. Entonces yo creo que no necesitamos sermones con muchas ideas dominantes que nunca están desarrolladas. Necesitamos sermones que son más como un rifle que tiene una sola bala. Cuando dispara un rifle es una sola bala, ¿sí? Entonces yo creo que esto es importante para nosotros porque eso nos salva del error de lo que llamamos la fragmentación. Mira lo que las notas dice aquí. Confrontar un texto bíblico con este objetivo de exponer la idea principal del pasaje específico de la Escritura salvará a cualquier predicador de la fragmentación. La fragmentación es cuando tenemos muchas ideas dominantes en un sermón que nunca desarrollamos. Entonces el sermón está fragmentado, hay una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, pero no hay ninguna coherencia. Ok, esa es la razón de menos importancia. ¿Qué es la razón principal por la que debemos predicar sermones con una idea dominante, una gran idea? Porque tenemos la convicción de que cada pasaje o cada porción de la Escritura o cada sección de la Escritura, y vamos a aprender cómo dividir los libros de las Escrituras en sus diferentes secciones o bloques de pensamiento del autor bíblico, pero cada sección tenemos la convicción que cada sección solo tiene una
idea dominante que todas las demás ideas o explicaciones o ilustraciones o aplicaciones en dicha sección apoyan. Es decir, si yo tengo un pasaje dentro de las Escrituras, por ejemplo, yo pudiera decir Salmo 117, un ejemplo que vamos a usar más adelante. Pero este salmo es un salmo muy corto, ¿sí? Pero dentro del salmo yo diría, bueno, este salmo tiene una idea principal. Una idea principal. Y todas las otras ideas o todas las otras explicaciones o ilustraciones o aplicaciones dentro de este pasaje apoyan esta idea principal. ¿Ok? Bueno, tenemos la convicción de que es así prácticamente en toda la Biblia. Cuando dividimos un libro en sus diferentes secciones según los bloques de pensamiento del autor bíblico, lo que vamos a encontrar es que cada sección tiene una idea principal que todas las demás ideas de la sección apoyan. Y si es así, nuestros sermones deben reflejar cómo el autor bíblico presenta el pasaje. Presenta sus ideas. Nuestros sermones deben ser un reflejo de cómo el autor bíblico presentó su idea y cómo apoyó el autor bíblico dicha idea. Ok, vamos a ver muchos ejemplos de esto, pero yo solo quería ofrecer parte de la explicación de eso. Ok, lo que deseamos, eso es lo que dice las notas, lo que deseamos es el enfoque del rifle para la predicación con todas las partes móviles dirigidas en una dirección. De lo contrario, esparcimos al público con perdigones, pero nunca penetramos en nuestro objetivo. Ok, déjame leer una cita que yo creo que sería de gran ayuda. Tengo la convicción de que ningún sermón está listo para predicar, no está listo para ser escrito, hasta que podamos expresar su tema en una breve y significativa oración, tan clara como el cristal. Bueno, ¿qué está diciendo Juan Henry Jowett? Él está diciendo si cada pasaje o cada sección bíblica está presentada con una idea principal y todas las demás ideas apoyan esta idea principal, nuestro trabajo en estudiar el pasaje no culmina hasta que podamos poner en una oración esta idea principal y todas las otras partes correspondientes que apoyan esa idea. Ese es el trabajo que hacemos cuando estudiamos un pasaje. Por ejemplo, si estoy estudiando Salmo 117, yo estoy listo para escribir un sermón usando este pasaje y predicar este pasaje cuando yo puedo formar una sola oración que comunica la idea principal y cómo el autor bíblico apoya esa idea principal en el dicho pasaje. Ok, mira, él sigue. Encuentro que obtener esa oración es el trabajo más duro, más exigente, más fructífero en mi estudio. Obligarse a formar esa oración, descartar cada palabra que sea vaga, ambigua, pensar en una forma de palabras que defina el tema con escrupulosa exactitud. Este es seguramente uno de los factores más vitales y esenciales en el hacer un sermón. Y no creo que ningún sermón deba ser predicado o incluso escrito hasta que haya surgido esa oración clara y lúcida como una luna sin nubes. Lo que él está diciendo es esto. Cuando estamos estudiando el pasaje, nuestro enfoque es encontrar la idea principal, cómo el autor apoya esa idea principal, y es escribir todo eso en una sola oración que comunica todas las ideas del pasaje.
y cómo el autor presenta todas las ideas del pasaje. Y de esa sola oración, esa es la idea, la gran idea principal que queremos comunicar a nuestra audiencia. Pero ese es el trabajo de estudiar para un sermón. Y es trabajo. Sin embargo, uno no debería simplemente apoyar este concepto a menos que se justifique bíblicamente. Por esta razón, un autor que se llama Donald R. Sunkingen señaló esto. Cada uno de los mensajes de Pablo se centró en una idea o pensamiento simple. Es decir, la convicción que tenemos que cada sección de las Escrituras tiene una idea principal se apoya por la manera en que Pablo predicaba en las Escrituras. Es decir, cuando revisamos los sermones de Pablo, encontramos una idea dominante, una gran idea, una idea principal que él está comunicando y diferentes maneras que él apoya esta idea principal. Cada sermón cristaliza en una sola oración que expresa la suma y la sustancia de todo el discurso. Todo en los sermones conduce, desarrolla o sigue a partir de un tema unificador. Entonces, wow. Eso es de un libro que se llama Patrones para la Predicación, un análisis retórico de los sermones de Pablo en Hechos 13, 17 y 20. Ok, entonces, lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho hasta ahora, hemos dicho que queremos predicar una gran idea. Una idea principal, una idea dominante. Queremos tener sermones como un rifle, no como una escopeta. ¿Por qué? Porque es más fácil para la audiencia seguir, es más fácil para ellos recordar, pero mucho más importante es que esta es la manera en que encontramos los argumentos de los autores bíblicos. Ellos presentan en cada pasaje una idea principal y apoyan esa idea principal con más ideas, más explicaciones, más aplicaciones, más ilustraciones y todo eso. Ok, entonces, ¿cómo? Aquí es la pregunta ahora. ¿Cómo podemos determinar la gran idea o la idea principal de un pasaje? Ok, si tenemos la convicción de que cada pasaje tiene una idea principal, ¿cómo nosotros podemos determinar qué es la idea principal? Yo quiero introducir dos términos muy sencillos y dos términos que probablemente ustedes ya están usando en toda la vida. Ustedes están usando estos términos quizás sin saberlo. Ok, pero los términos son el tema y el complemento. Ok, el tema y el complemento. Mira las notas. Las ideas forman bloques de pensamiento. Y bueno, de nuevo, más adelante vamos a ver cómo tomo un libro de la Biblia, como el Evangelio de Juan, y cómo veo las diferentes secciones o los diferentes bloques de pensamiento o las diferentes, tal vez este es un nuevo término, perícopas bíblicas. Cómo divido el libro en diferentes secciones o conforme a los diferentes movimientos del pensamiento del autor. ¿Cómo hago eso? Vamos a hablar de eso más adelante. Ok. Pero primero debemos ver, las ideas forman bloques de pensamiento o conceptos que abstraen de los detalles de la vida lo que tienen en común y los relacionan entre sí. Bueno, ¿cómo? Usando el tema y el complemento. Homiléticamente, el tema responde la pregunta ¿de qué estoy hablando? El tema representa ¿qué es la idea principal de lo que estoy diciendo? Y el complemento, homiléticamente hablando, es ¿qué estoy diciendo acerca de lo que estoy hablando? Ok.
El tema es qué estoy hablando o qué estoy diciendo. Y el complemento es cómo yo describo lo que estoy diciendo. Ok, hacemos esto en toda la vida. Yo voy a ir a la tienda porque necesito comprar comida. ¿Por qué voy a la tienda? Tema. Porque yo necesito comprar comida. El complemento. ¿Ok? El complemento es lo que describe y modifica el tema. De nuevo, el complemento en cualquier oración es lo que describe o modifica el tema. Ok, vamos a ver muchos ejemplos de esto. Y también yo creo que hay ejemplos que ustedes pueden hacer ahí en la casa o en la iglesia en su tiempo de estudio. Un ejemplo de un tema y complemento homilético podría ser el ejemplo de Haddon Robinson. Él escribió un libro que se llama Predicación Bíblica, el desarrollo y la entrega de mensajes expositivos. Y él dijo el tema: ¿cuál es la prueba del carácter de una persona? El complemento es triple. La prueba del carácter de una persona es lo que se necesita para detenerlo. La prueba del carácter de una persona es lo que haría si estuviera seguro de que nadie lo descubriría. Tercero, la prueba del carácter de una persona es como la prueba de un roble. ¿Qué tan fuerte es él en la raíz? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un tema. ¿Qué es el tema? ¿Cuál es la prueba del carácter de una persona? Y tenemos tres complementos que describen cuál es el carácter, cuál es la prueba del carácter de una persona. El complemento describe el tema. Ok, otro ejemplo. Debemos ver, por ejemplo, aquí Salmo 117. Hemos visto esto un poco antes, pero Salmo 117. Salmo 117, mira esto. Salmo 117. Si ustedes tienen la Biblia pueden ir ahí, o yo creo que tenemos aquí el pasaje en las notas. Pero la palabra dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Ok, si yo quisiera identificar el tema o la idea principal, lo que el autor quiere comunicar, sobre todo, ¿qué quiere comunicar el autor bíblico en este salmo? ¿Qué diría yo? Ok, yo quiero que ustedes tomen algunos momentos para pensar en eso. ¿Qué diría yo si yo quisiera identificar qué es el tema? El tema principal. ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué está diciendo este autor bíblico? ¿Qué quiere comunicar con este salmo? Tomen algunos momentos para pensar en eso. Ok, yo creo que podemos decir aquí que el autor, el tema principal, pudiéramos comunicar de esta manera. ¿Por qué todos deberían alabar al Señor? ¿Por qué todos deberían alabar al Señor? Mira lo que el salmista dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Entonces él quiere que todos los pueblos le alaben a Dios. Pero mira la palabra importante aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como una palabra que conecta el tema con los complementos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos alabarle al Señor? ¿Por qué todas las naciones deben alabarle al Señor? ¿Por qué? Ok, tenemos dos complementos. Todos deberían alabar al Señor porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y todos deberían alabar al Señor porque su fidelidad es para siempre. Mira lo que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Él quiere que le alabemos al Señor. ¿Por qué? Primero, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
Y segundo, la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Entonces, ¿qué es el tema principal? ¿Por qué debemos alabarle al Señor? Tenemos dos complementos que nos da el por qué. Ok, este es un ejemplo. Este es un ejemplo para comenzar. Bueno, hay otros ejemplos que me gustaría que ustedes hagan como práctica. Los ejemplos serían Mateo 7:21, Eclesiastés 12:1, 1 Timoteo 5 del 1 a 3, Salmo 32 del 1 a 2. Entonces aquí tenemos 4 pasajes que ustedes pueden hacer como práctica. Y aquí es la tarea, aquí es la práctica. Hay que identificar qué es el tema principal. ¿Qué es el tema principal? ¿Qué quiere comunicar este autor bíblico en este pasaje? Y cómo apoya o describe o modifica el autor bíblico esta idea principal. Y lo que estamos haciendo, estamos buscando la gran idea. La gran idea. Recuerden, queremos poner en una sola oración, después de estudiar la idea principal y cómo el autor bíblico apoya esta idea principal. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos el tema y los complementos. Ok, entonces, yo quiero que ustedes hagan eso cuando tengan tiempo, ¿ok? O sea, ahora o después. Pero yo quiero leer otra cosa que ustedes pueden hacer cuando tengan tiempo libre. Para los predicadores principiantes, un ejercicio de inicio fenomenal implica leer sermones en busca de ideas a través de temas y complementos. Un ejercicio que tiene mucha ventaja, que puede ayudarnos de gran manera, es leer sermones. Probablemente ustedes ya escuchan sermones y tienen acceso para leer algunos sermones y podemos incluso ofrecer algunos sermones manuscritos que ustedes pueden leer y escuchar. Pero en el momento deben tratar de identificar qué es la idea, el tema principal del mensaje y cómo es que el pastor describe, modifica, apoya en complementos este tema principal. Y esto les va a ayudar de desarrollar esta habilidad. ¿Ok? Yo tengo una cita aquí de un predicador que se llama H. Grady Davis. Él dice, el predicador debe dejar de perderse en los detalles y estudiar la estructura esencial de los sermones. Por el momento tiene que olvidarse de las oraciones, los argumentos utilizados, las citas, las historias de interés humano. Tiene que mantenerse fuera del sermón, lo suficientemente lejos como para ver su forma como un todo. Con determinación tiene que preguntar de qué está hablando realmente el hombre y cuáles son las cosas básicas que dice al respecto. Esto significa que debe aprender a distinguir entre la estructura orgánica de la idea por un lado y su desarrollo por el otro. La idea orgánica se refiere al tema y el desarrollo se refiere al complemento. La idea y cómo el pastor desarrolla su idea, y eso debe reflejar cómo el autor bíblico presenta su idea principal y desarrolla los argumentos, explicaciones, aplicaciones, otras ideas para apoyar esta idea. Es como comenzar con el esqueleto en el estudio de la anatomía. Bueno, el estudiante de la predicación debe iniciar por analizar otros sermones y literatura a través de este paradigma. Y yo creo que eso es de gran importancia, es de gran provecho para todos nosotros hacer. Ok. Sin embargo, se debe dar mayor importancia a la utilización de la idea del tema y complemento al analizar el texto de las Escrituras. Robinson dijo esto: encontrar el tema y el complemento no inicia cuando comenzamos la construcción de nuestros sermones.
No hacemos esto solamente para dar un sermón. No, no, no. Seguimos el tema y el complemento cuando estudiamos el texto bíblico. Ok, habiendo visto el ejemplo de Salmo 117, yo quiero darnos un ejemplo un poco más difícil, un poco más complicado, porque todo el libro de Hebreos realmente es un libro, bueno, es un libro muy claro, pero a la misma vez un poco complicado. Entonces, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Hebreos 10, 19 a 25. Hebreos 10, 19 a 25. Y lo que estamos buscando aquí son las mismas cosas. Queremos ver qué es la idea orgánica, el tema, la idea principal, la gran idea. ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué está diciendo este autor bíblico? Y cómo apoya este tema, cómo apoya esta idea. Ok, Hebreos 10, 19 a 25. Es importante saber, por eso vamos a hablar más adelante del contexto bíblico, pero es importante saber en este punto que, el contexto del libro nos ayuda a determinar el tema y el complemento. Y aquí en Hebreos, obviamente el autor está hablando de principio a fin de la supremacía de Jesucristo y como Él es supremo, Él es preeminente sobre todas las cosas, especialmente en el judaísmo, como la ley, Moisés, los ángeles, todo, y el sistema sacerdotal. Entonces las notas dice, tome otro ejemplo de Hebreos 10, 19 a 25, lee el pasaje para usted y haga la pregunta, ¿de qué está hablando realmente el autor? Entonces vamos a leer el pasaje. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, eso es mucho contenido, eso es muy denso el pasaje, el contenido del pasaje, muchas doctrinas teológicas que encontramos aquí, pero sí queremos simplificarlo. ¿De qué está hablando el autor? ¿Qué es la idea principal del autor? ¿Qué quiere comunicar este autor? Entonces yo quiero que ustedes tomen algunos momentos para pensar en eso. ¿Qué quiere comunicar este autor? Si yo quisiera identificar el tema principal, yo creo que yo lo haría de esta manera. ¿Qué responsabilidades y privilegios tenemos como creyentes debido a nuestro acceso a través de la sangre de Cristo? ¿Ustedes vieron cómo el autor comenzó esta sección? Él dice, Hebreos 10, 19, así que esto es una marca de que estamos en una nueva sección. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, Él dice, dado el hecho de que tenemos libertad para entrar, dado el hecho que tenemos acceso, que Él ha abierto la entrada para nosotros, para entrar en el lugar santísimo, dado todo eso, ¿qué debemos hacer? Dado lo que todo el libro de Hebreos nos dice, que Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él ha abierto paraíso a nosotros, ¿qué debemos hacer? Entonces yo creo que ese es el tema. El autor
Él ha hablado en el libro de Hebreos sobre Jesús como el sumo sacerdote, su obra sacerdotal de abrir el lugar santísimo para nosotros, para que podamos entrar y acceder a la presencia de Dios. Él ha hecho todo eso. Entonces, dado lo que Él ha hecho en abrir el lugar santísimo, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuáles son los privilegios? Ok, yo quiero que ustedes vean cómo el autor apoya esa idea. Bueno, él nos da por lo menos tres complementos o tres privilegios, tres responsabilidades que tenemos dado lo que Cristo ha hecho. Ok, primero, debemos acercarnos con plena seguridad de fe como creyentes limpios. Mira lo que él dice aquí en versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dado el hecho de que tenemos libertad al lugar santísimo por la sangre de Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que ha abierto el paraíso, Él ha partido el velo, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Los corazones purificados, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos acercarnos con plena seguridad de fe como creyentes limpios, ¿ok? Segundo complemento. Debemos retener o mantener la confesión de nuestra esperanza al considerar su fidelidad. Mira lo que dice aquí el versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos retener la confesión de nuestra esperanza al considerar su fidelidad. Él es fiel, Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Dado el acceso que tenemos, bueno, debemos entrar y mantener la fe, con firmeza, porque Él es fiel. Ok, tercer complemento. Deberíamos estimularnos el uno al otro al amor y las buenas obras, a través de la humilde deferencia y anticipación de la venida de Cristo. Mira los versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow, yo creo que podemos ver aquí ahora un bosquejo. El tema, los versículos 19 y 20 y 21. Los versículos 19, 20 y 21, que nos dice, dado lo que Cristo ha abierto por nosotros como nuestro sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? Bueno, ese es el tema. Eso es lo que el autor quiere comunicar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los privilegios o las responsabilidades? ¿Qué debemos hacer? Él nos da por lo menos tres cosas. Primero en el versículo 22, segundo en el versículo 23 y tercero en los versículos 24 y 25. Y yo sé, bueno, este es un ejemplo un poco complicado. Eso tomaría mucho tiempo para ver eso, para determinar qué quiere decir este autor bíblico dentro del contexto, pero yo solo quería dar un ejemplo de cómo es que podemos tomar un pasaje que es difícil, que tiene contenido difícil, denso, que tiene mucha doctrina, y podemos ver, pero ¿qué es la idea simple? ¿Qué es la idea principal del autor? ¿Qué quiere decir este autor? Y cómo apoya lo que es el tema principal, cómo apoya lo que él está diciendo. Entonces, ¿cómo describe el tema principal? Ok, al estudiar pasajes bíblicos, debemos ser capaces de descubrir la estructura del pensamiento al distinguir la idea del pasaje de la forma en que se desarrolla la idea. Eso es importante.
Bueno, mientras más estudiamos los pasajes, más vamos a aprender cómo hacer esto, de distinguir entre la idea principal y cómo el autor desarrolla su idea principal. Y cuando tenemos esto, cuando hemos resuelto qué es el tema principal y cuáles son los complementos, ya tenemos la oración que puede servir como una oración de resumen exegética de todo el pasaje. Podemos escribir una sola oración que describe la idea principal y cómo el autor bíblico apoya esa idea principal con todas las demás ideas o ilustraciones o explicaciones o todo eso. Y esa es la oración que va a formar la gran idea que vamos a comunicar a nuestra congregación, que ellos van a tomar a sus casas, que ellos van a aplicar a sus vidas, porque es memorable, es memorable, es más fácil de ver. Ese es el trabajo del estudio de exégesis y de la aplicación a un sermón. Entonces, lo más que estudiamos la Biblia, lo más que vamos a desarrollar esa capacidad. Este trabajo, como dicen las notas, es riguroso. Claro que sí, es riguroso. Toma tiempo. Bueno, en cualquier profesión, toma tiempo para desarrollar las habilidades para hacer la profesión de una manera buena. Bueno, lo mismo con la predicación, tenemos que desarrollar estas habilidades, pero exige lo que es nuestro trabajo principal como predicadores. Lucas 10:27, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Lucas 10:27. Yo creo que, honestamente, hay muchos predicadores que honestamente no quieren trabajar así. Ellos no quieren estudiar la Biblia para sí. Ellos quieren llegar domingo por la mañana y simplemente abrir la Biblia y predicar cualquier cosa fuera de su contexto, fuera de la intención del autor bíblico, fuera de la intención de Dios en darnos este pasaje. No, queremos hacer el trabajo riguroso bajo la influencia y la iluminación del Espíritu Santo para ver qué es el tema principal de este pasaje, qué está comunicando este autor dentro de su contexto y cómo apoya esta idea y cómo puedo comunicar esto a mi audiencia en una sola oración. Ok, muy bien, una sola oración que sirve como la gran idea de mi sermón. Ok, Robinson dijo esto y vamos a terminar esta parte. Él dice, no entendemos lo que estamos leyendo a menos que podamos expresar claramente el tema y el complemento de la sección de las Escrituras que estamos estudiando. Aquellos que nos escuchan predicar no entienden lo que estamos diciendo a menos que puedan responder las preguntas básicas. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Y qué estábamos, de qué estábamos hablando hoy? ¿Y qué estábamos diciendo sobre lo que estábamos hablando? ¿O de qué estábamos hablando hoy? ¿Y cómo describimos lo que estábamos hablando? ¿Qué es el tema y qué es el complemento o cuáles son los complementos? Ok, entonces, luego, aquí la segunda pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta gran idea en un pasaje específico, en una sección de las Escrituras? Ok, pero aquí es otra pregunta. Pero ¿cómo dividimos los libros en sus diferentes secciones que representan los movimientos del pensamiento del autor bíblico? ¿Cómo hacemos eso? Porque si vamos a encontrar la gran idea de un pasaje, de un pedazo de las Escrituras, ¿cómo decidimos cuáles deberían ser las diferentes secciones? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo dividimos los libros en la Biblia? Bueno, las notas dicen eso. Ahora hemos adquirido una comprensión del concepto de la gran idea. Debemos hacernos la pregunta: ¿cómo elegimos qué predicar? ¿Cómo identificamos las diferentes secciones dentro de un libro de escritura dado? La clave principal, y yo quiero decir esto claramente, la clave principal en este proceso es permitir que la escritura determine el pasaje.
que la misma escritura determine el pasaje. Esta tarea también es a menudo ardua y exige mucho tiempo, esfuerzo y trabajo espiritual. Bueno, ¿qué debemos hacer? Yo voy a dar un ejemplo de eso que yo he usado en mi propia vida. Pero mira esto, había un pastor aquí en mi ciudad que se llama Roberto, y él era el pastor de una iglesia aquí en mi ciudad por muchos años, y él dijo esto. Él dijo que cuando leemos el libro, a través del cual queremos predicar 30 a 50 veces una práctica transmitida por su propia vida, este pastor de la iglesia, Kirby Woods, aquí en Memphis, accedemos a lo que podría llamarse los patrones o los bloques o las secciones de pensamiento del autor. ¿Qué está diciendo Roberto, Pastor Roberto? Él dice, si queremos predicar un libro, si vamos a predicar, por ejemplo, el libro de Juan, sería de gran ayuda para nosotros leer todo el libro muchas veces para distinguir qué es el movimiento del pensamiento del autor, qué es el propósito principal de todo el libro, ¿sí? Y cuáles son las palabras claves en el libro, cuáles palabras se repiten en diferentes partes del libro, cuáles son los temas que yo veo repetidos. Eso viene a nosotros a través de leer el libro una y otra vez. Yo sé que con libros como Isaías y Jeremías, wow, es mucho trabajo, mucho más fácil con Gálatas, ¿no? Pero debemos hacer esto como una práctica. Yo sé que toma mucho tiempo, entonces hay que comenzar con anticipación. Cuando sabemos que queremos comenzar a predicar un libro casi 6 meses de ahora, debemos comenzar de leer el libro lentamente, buscando estas cosas. Ok. Para descubrir patrones de pensamiento o las diferentes secciones en un libro, buscamos divisiones literarias en el pasaje de las Escrituras. Robinson dijo esto de nuevo: no contaremos 10 o 12 versículos para un sermón como si cada versículo pudiera manejarse como un pensamiento separado. En cambio, buscaremos las ideas, patrones de pensamiento del escritor o del autor bíblico. Por lo general, los pasajes del Nuevo Testamento tienen delineaciones claras entre párrafos por bloques de pensamientos percibidos por los traductores. La mayoría de nuestras Biblias ya tienen por lo menos números de los capítulos. Por ejemplo, si yo veo aquí en el libro de Juan, bueno, yo tengo aquí el capítulo 1, ¿sí? Y yo tengo aquí aún un subtítulo sobre el capítulo 1 que dice el verbo hecho carne. Bueno, ¿qué está diciendo? Él está diciendo aquí que esta sección tiene que ver, este capítulo tiene que ver mayormente, principalmente con el verbo cuando el verbo se hizo carne. Pero dentro de este capítulo también yo tengo marcas en el texto, por lo menos en la traducción que yo tengo, que me muestran dónde los traductores creen que el autor cambió su pensamiento y comenzó a hablar de otro tema. Por ejemplo, en Juan 1, del 1 a 13, yo tengo, este es un bloque, en Juan 1, del 1 a 5, los traductores de esta versión, la Reina Valera 60, ellos piensan que Juan 1, 1 a 5 es un bloque de pensamiento. Luego tenemos otra sección de 6 a 7. Y yo tengo una marca en mi Biblia que me muestra eso. A veces es un número que está en negrito, a veces las márgenes son diferentes cuando comienza un nuevo bloque de pensamiento. Pero del 1 a 5, luego 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18, 19 a 23, 24 a 28. Bueno, ya lo tengo esto en la Biblia que yo uso, ¿sí?
los traductores, ellos vieron no solamente una división entre el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Ellos han marcado aquí diferentes secciones dentro del mismo capítulo, en que ellos creen que el autor comenzó con un nuevo tema, con un nuevo tema, con un nuevo tema, con un nuevo tema, con un nuevo tema. Todo bajo el tema principal, el verbo hecho carne. Así que si yo estuviera predicando Juan capítulo 1, probablemente yo usaría algo similar o algo semejante a lo que los traductores han marcado. Sí, probablemente yo predicaría Juan 1 del 1 a 5, luego Juan 1, 6 a 8, luego Juan 1, 9 a 13, luego Juan 1, 14 y adelante, ¿ok? Pero, no podemos depender siempre en los traductores, ¿sí? Porque mira, yo quiero mostrarles algo. Tenemos las divisiones de los capítulos en la Biblia. Pero a veces los capítulos, los números que dividen los capítulos no nos ayudan. ¿Por qué digo eso? Porque mira lo que dice aquí en Juan 2, 23 a 25, los últimos 3 versículos de Juan 2. Mira lo que dice aquí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Así que Jesús está en la fiesta, hay algunos ahí que están creyendo en su nombre, ¿sí? Al ver las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿qué es el punto? Tenemos ahí en la fiesta en Jerusalén algunos judíos que estaban creyendo en Jesús al ver sus señales, pero Jesús sabía que su fe no era real. ¿Ok? Ahora, tenemos el comienzo del capítulo 3 y pensamos, bueno, Juan está hablando de otro tema. No, él no está hablando de otro tema. Él nos va a dar un ejemplo de uno de estos hombres que creyó en Jesús, pero su fe no era real. Mira lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas, señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era uno de los hombres que encontramos en Juan 2, 23 a 25, que había creído en Jesús al ver sus señales, pero Jesús sabía que su fe no era real. Y esa es la razón por la que Jesús respondió a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, tu fe no es real. Ok, los traductores pusieron una división entre Juan 2, 25 y 3, 1 y pensamos, ok, quizás Juan ha cambiado el tema, él está hablando de un nuevo tema, ¿sí? Y debemos tratar esta sección como una nueva sección, pero realmente estas secciones están bien conectadas. Ok, entonces, pero las divisiones que ya tenemos aquí en la Biblia nos ayudan. Y cuando yo tengo estas secciones, por ejemplo, de nuevo usando el ejemplo de Juan 1, si yo tuviera Juan 1 del 1 a 5, yo quisiera encontrar en esta sección, que es el tema, y cuáles son los complementos, ¿ok? En la siguiente sección, Juan 1, 6 a 8, yo quisiera encontrar el tema y el complemento. El punto es que queremos dividir el libro en las secciones y en cada sección queremos encontrar qué es el tema y qué es el complemento. Porque esa es la gran idea de este pasaje específico, ¿sí? Bueno, y todo esto está bajo qué es el contexto del capítulo, qué es el contexto del libro entero, qué es el contexto de su posición en el canon, y el canon que vamos a hablar más adelante. Bueno, todo eso, pero solamente ahora estamos viendo cómo podemos dividir, qué es la ayuda que ya tenemos de los traductores, cómo podemos dividir cada libro en sus diferentes secciones.
Ok. Los pasajes narrativos del Antiguo Testamento exigen unidades literarias más largas. Por ejemplo, el libro de Ruth. Bueno, nadie va a predicar un solo versículo o un sermón de como 2 versículos de Ruth, porque es una narrativa, es una historia. Tú tienes que dar todo el contexto. Entonces, yo he predicado el libro de Ruth, por ejemplo, narrativa histórica, y es mucho más fácil de predicar un capítulo entero porque es una historia. Es una historia. Entonces, tenemos que tratar con el Antiguo Testamento de una manera un poco diferente. En general, uno debe hacer el trabajo duro de leer el libro bíblico en su totalidad y desarrollar el propósito del autor para escribir. Los expositores diligentes examinarán los desgloses de párrafos tanto en los textos originales, y tenemos recursos para ayudarles con eso. Entonces, no es 100% necesario de poder leer y hablar el hebreo, arameo y griego. Muchas veces sabemos que, esto es bien difícil, pero hay recursos para ayudarnos con los textos originales. Y gracias a Dios que tenemos esos recursos que nos pueden ayudar. Como en las traducciones, los expositores diligentes examinarán los desgloses de párrafos, tanto en los textos originales como en las traducciones al inglés, español, etc. Seleccionarán las divisiones de material que parecen ser las más lógicas y las usarán como base de sus exposiciones. A veces la literatura elegida será lógica en secuencia, como las epístolas de Pablo. Pablo habla como un abogado. Él tiene su argumento y él tiene sus diferentes maneras de describir o probar o explicar o ilustrar, aplicar su argumento. Entonces, de esa manera está un poco más fácil, por lo menos para mí, encontrar el tema y el complemento de un pasaje en las epístolas de Pablo. Pero a veces la hermenéutica será circular en el argumento, como las epístolas de Juan. Por ejemplo, Juan trata con el tema aquí en su libro, y de nuevo aquí, y de nuevo aquí, y de nuevo aquí. Es como el amor, por ejemplo, en la primera epístola de Juan. Que aparece aquí en el capítulo 2, aquí en 3, aquí en 4, aquí en 5. No es muy lógica, es más como un círculo. Y a veces la narrativa debe ser predicada en su conjunto. Narrativa y poesía, por ejemplo, como el ejemplo que yo di del libro de Ruth. Ok, ahora yo quiero dar un ejemplo de esto, y vamos a terminar esta sección. Aquí es un ejemplo. Una vez me tocó predicar todo el libro de la primera carta a los tesalonicenses en un campamento o un conjunto con estudiantes. Me tocó predicar todo el libro. Entonces, lo que yo hice es exactamente eso. Yo comenzaba de leer todo el libro una y otra vez, marcando diferentes temas repetidos, palabras claves, que es el movimiento del pensamiento de Pablo aquí en esta carta, que menciona una y otra vez. Y mira, eso es lo que yo encontré. Yo no tenía que buscar ningún comentario. De lo que yo recuerdo, yo no creo que yo tenía que buscar ningún comentario, porque yo había leído todo el libro muchas veces, y eso es lo que yo concluí. Mira, la manera en que Pablo comienza su carta es 1 Tesalonicenses 1:3. Mira lo que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos aquí son las 3 virtudes, ¿sí? Tenemos fe, amor y esperanza. Pero mira lo que yo encontré también al fin. Entonces, este está en el principio. ¿Qué tal el fin? Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 5:8,
Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Yo pensaba, wow, eso es bien interesante. Pablo comienza su carta con fe, amor y esperanza, y él termina su carta en el último capítulo con fe, amor y esperanza. Entonces yo comenzaba a ver, estas tres palabras o estas tres virtudes aparecen en otros lugares en la carta, y eso es lo que yo encontré. Pablo menciona fe 11 veces desde 1:3 a 3:10. Pablo menciona amor 4 veces desde 3:11 a 4:12. Pablo menciona esperanza una vez desde 4:13 a 5:7. ¿Qué es el punto? Pablo estructuró su carta alrededor de estas tres virtudes que él menciona al principio y también al fin. Él quiere decirnos algo sobre la fe y el amor y la esperanza. Ok, pero mira, esta es la otra cosa que yo encontré aquí en el libro, en la carta a los tesalonicenses. Mira aquí, y si ustedes tienen la Biblia, mira 1 Tesalonicenses 1. Yo quiero mostrarles algo. 1 Tesalonicenses 1. Al fin de este capítulo. 1 Tesalonicenses 1. Mira lo que dice aquí en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira aquí al fin del capítulo 2. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mira al fin del capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mira, fin de capítulo 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y mira aquí lo que él dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se menciona en todos los capítulos? La venida de Jesús. Entonces yo estoy pensando, ok, la venida de Jesús aparece en todos los capítulos. Y Pablo estructura su carta alrededor de las tres virtudes de fe, amor y esperanza. Aquí es el punto. ¿Qué tiene que ver la fe, el amor y la esperanza con la venida, la segunda venida de Cristo? Y eso es lo que yo concluí. El propósito general, la segunda venida de Cristo, Pablo habla al final de cada capítulo sobre la venida de Cristo, y el punto es cómo llegar hasta el final, porque los tesalonicenses habían pasado mucha persecución. ¿Cómo vamos a llegar hasta el final? Bueno, esto es lo que yo encontré dentro de estas secciones que ya los mostré. Fe en la palabra, amor que conduce a la santidad y esperanza en el regreso de Cristo. Eso es como Pablo estructura su carta. Él quiere decir, ¿cómo van a llegar hasta el final? Fe en la palabra, amor que conduce a la santidad, esperanza en la venida o el regreso de Cristo. Y cada pasaje que yo encuentro dentro de estas secciones, bueno, yo voy a tratar para ver qué es el tema y qué es el complemento. Pero lo que yo tengo aquí es la división del libro.
Ya tengo las secciones principales que yo puedo tratar con estas secciones más fácilmente ahora porque yo sé que es el propósito principal y todo eso. Entonces, este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Y claro, eso tomó mucho trabajo, eso tomó mucho tiempo. Pero todos nosotros podemos hacer esto. Porque si tenemos el Espíritu Santo y si tenemos una Biblia y podemos estudiar la carta para ver estas cosas. Es posible, solo tenemos que afilar la hacha, ¿sí? Entonces el punto que delinea el pasaje en 1 de Tesalonicenses en cuanto a sus bloques de pensamiento se hace evidente al ver el libro como un todo. Cuando me acercó a los capítulos 1 a 3, sé que Pablo quiere comunicar algo sobre la fe. Entonces busco en estos capítulos sus patrones de pensamiento sobre la fe. Cada pasaje, cada división del texto que yo encuentro en los capítulos 1 a 3, yo sé que Pablo está hablando de la fe y cómo eso afecta, cómo esperamos la venida de Cristo. Eso me ayuda mucho. Él examina esta virtud desde múltiples ángulos en su contenido, resultado y aplicación, solo por nombrar algunos. Y una vez que conozco el propósito general y la estructura general, puedo evaluar perícopa o sección por sección para descubrir cómo presenta un pensamiento y desarrolla este pensamiento y se mueve para presentar otro pensamiento, todo basado en el mismo tema. Entonces, para mostrar esto un poco más claramente, si yo sé que todo el libro tiene que ver con cómo llegar al final, a la venida, cómo llegar seguro y sano y salvo en el final cuando venga el Señor. Y yo sé que en los capítulos 1 y 3 Él habla de la fe. Yo sé que cualquier sección, cualquier división del contenido de los capítulos 1 y 3 tienen que ver últimamente o en última instancia con la fe. Con la fe. Entonces yo quiero ver cómo es que el autor quiere desarrollar en este pasaje algo sobre la fe y la segunda venida de Cristo. En este pasaje sobre la fe y la segunda venida de Cristo. En este pasaje sobre la fe y la segunda venida de Cristo. Hace que nuestro trabajo sea mucho más fácil, ¿sí? Esta es la manera en que podemos estudiar. En este caso, las virtudes expresadas en la persona que está esperando el regreso de Cristo. Entonces, eso es lo que yo haría. En 3 a 4, en 1 de Tesalonicenses, estoy buscando qué tiene que ver cada pasaje con el amor y la venida de Cristo. En 5 y adelante, en 5 yo quiero ver qué tiene que ver la esperanza con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, esa es la manera en que yo puedo orientar cada pasaje dentro de estas grandes secciones, ¿sí? A su propósito principal, que es fe en la segunda venida de Cristo, amor y esperanza. Y yo puedo encontrar en cada sección qué es el tema y el complemento. Cómo presenta el autor su idea principal, que tiene que ver con la fe en la segunda venida de Cristo, y el complemento. Cómo describe esta idea principal. Ok, vamos a usar muchos más ejemplos para afilar la hacha, ¿sí? Para desarrollar esta habilidad. Pero esta es una introducción a dos conceptos grandes. Primero, ¿qué es la gran idea? ¿Qué es la gran idea de cualquier pasaje? Y la segunda cosa, cómo encontramos los pasajes dentro de un libro que representan los bloques de pensamiento del autor bíblico. ¿Cómo hacemos esto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a practicar mucho más, pero ojalá esto haya sido una ayuda de cómo comenzar en esta obra.